Muy bien, el corte histórico de este programa, este segmentito. En el día de hoy nos vamos a referir a esta figura cuyo nacimiento se produce, dice aquí, en Yamasá en el año 1823 y muere aislado en Santo Domingo el 12 de noviembre del año 1873, a los 50 años. Dice aquí que nunca se le cita en las relaciones de presidentes, pero durante 2 años presidió el Poder Ejecutivo. En octubre de 1865, cuando el presidente José María Cabral se ausentó de la capital para dejar campo libre a los baecistas que se querían retornar a Báez al poder, como finalmente lo hicieron. Y eso aconteció el 8 de diciembre de ese mismo año. Es decir, que esta figura, que aunque no tiene renombre de presidente, tal como dice esa reseña, pues ocupó el solio presidencial. Por eso en el día de hoy recordamos la figura de don Eusebio Mansueta. Ese es nuestro personaje de la historia dominicana. Seguimos con José Gómez Cerda y los filósofos griegos. Los filósofos griegos. Bueno, en el primer segmento hablamos de la importancia en la historia de la humanidad de estos 3 personajes, de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Nunca ha existido después de eso personas que tuvieran tanta inteligencia, personas que trabajaron juntos, se complementaron, no eran iguales. O sea, Sócrates Sócrates daba clase debajo de un árbol. Es decir, que al día de hoy, siglo XXI, no hay figuras que hayan tenido la inteligencia de esos filósofos. No ha existido en la humanidad, en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos con toda la ciencia, ni en China, ni en Japón, ni en ninguna parte, sino en Grecia. Y Grecia se convirtió en un país, que es raro, exportador de ideas. Yeah. Quiere decir, las ideas de Sócrates, de Platón y de Aristóteles se conoció en todas partes del mundo. Y ellos son los maestros. O sea, en filosofía, si uno va a estudiar qué es el ser, un ejemplo, tiene que ir a ellos, porque ellos son los que definen todo eso. Si nosotros queremos ver la democracia, ellos son los que definen la democracia. Si vamos a la política, son ellos los que enseñan la política, el origen de las ideas políticas. Entonces, las ideas políticas que están en el libro La República, que escribió Platón, y Aristóteles escribió Politikon, que es en griego, política. Esos 2 libros son los libros maestros de la política, de la filosofía y de la ética. Pero José, por ejemplo, en la historia se conoce también el espíritu guerrero de Grecia. Sí. Que precisamente esos filósofos eran atenienses. Sin embargo, Esparta sí. era una ciudad guerrera. Por ejemplo, Atenas peleó y los vencedores fueron recibidos en el pueblo como héroes. Pero los militares de Grecia dijeron que ese grupo de militares había abandonado una embarcación de griegos y que por lo tanto debían ser condenados, aún siendo ganador. El único que se opuso fue Sócrates. Y Sócrates dijo, si ellos se hubieran devuelto para recoger a los que estaban en alta mar, digamos, se hubiera perdido, porque hubiéramos perdido la guerra. Pero el único que se opuso fue Sócrates. Entonces, cada vez que el gobierno en Grecia, en Atenas especialmente, hacía algo, el único que criticaba públicamente era Sócrates. Por eso lo condujeron y dijeron que él lo que hacía era desorientar a la juventud, enseñarle cosas que no existían, de cosas que no estaban en la cultura de ellos, porque eran cosas nuevas. Entonces, bueno, ellos todos eran, digamos, personas que escudriñaban, que investigaban, que estudiaban y que exponían públicamente
Cuando Platón tenía la academia, después la academia se regó en toda Europa y en todas partes no habían universidades como hay ahora, sino lo que habían eran academias. Y la academia significaba lo que significan las universidades para ahora. Las bibliotecas, ellos eran modelos de cómo organizar una biblioteca, de cómo distribuir qué corresponde a la física, qué corresponde a la química, a la química que es de cada una de las ciencias, porque estaba revuelto. En esa época, política, filosofía y ética era casi lo mismo. O sea, cuando se hablaba de una cosa, se estaba hablando de las tres cosas. Y ellos fueron los que organizaron la mente para futuras generaciones. Y estamos hablando de ellos tres. Hubieron otros también filósofos de esa época que se destacaron grandemente. Pero los más sobresalientes, por ejemplo, eran, la definición del amor de Platón. Uno dice, un amor platónico. Ajá. ¿Qué quiere decir? Es la definición que él hace, diferente a lo que nosotros conocemos como el amor. El amor, ahora mismo se conoce el amor que tienen los padres a los hijos o el amor que tiene una pareja sentimentalmente. Pero Platón hace una definición del amor muy diferente a lo corriente que hay. Se llama El banquete, es un diálogo que él dice que cada uno hablaba de tal cosa. En una recepción, se llama El banquete, un diálogo de Platón. Entonces, él pone en boca de Sócrates criterios y todas sus ideas eran escritas. Entonces, esa es la grandeza de Platón y estamos hablando 400 años antes de Cristo. Y lo que nosotros tenemos hoy, usted va a una escuela de filosofía y se distinguen la gente porque los que son socráticos, los que son platónicos y los que son aristotélicos. Yo en ese 3 no digo que es el mejor, sino soy aristotélico, en el sentido de que mi profesor filosófico, digamos, es Jacques Maritain, un filósofo francés. Jacques Maritain es uno de los seguidores de Santo Tomás de Aquino, no Santo Tomás, el de la Biblia, sino Santo Tomás Aquino. ¿Qué hizo Santo Tomás de Aquino? Que tomó lo de Aristóteles, entonces lo aterrizó a su época. Y Jacques Maritain, entonces, digamos, aterrizó esos criterios en el siglo pasado. Por ejemplo, los grados del saber, los grados de abstracción, son pensamientos de Jacques Maritain, pero originariamente son de Aristóteles. Quiere decir, él actualizó eso a su época. Entonces, hay muchas personas que somos filósofos que seguimos a los maestros. No hay casi ningún filósofo. Henri Bergson, un filósofo muy importante, que fue el que creó lo que se llama ahora la UNESCO, él decía que la verdad se busca a través no de la razón, sino de la intuición. Pero Jacques Maritain aceptó esa filosofía y después volvió a la razón. Bueno, todo eso, los filósofos griegos ha sido el tema para el día de hoy. Ahora, eso es muchísimos años allá atrás. 400 años antes de Cristo. José va a traer lo que esos representaron para el mundo ya en la época moderna de esos grandes filósofos que son sumamente importantes del siglo XIX, el siglo XVIII, el mismo siglo XX, sobre otros tópicos, en otros programas, como es lógico. Señores, siempre es importante tenerlo como telespectadores, así que pasen muy buenos días. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 10.